Muy buenos días a todos. En este momento vamos a dar inicio a la capacitación en relación al manejo del financiamiento de las organizaciones políticas. Vamos a dar inicio con el módulo número 2, que es el financiamiento. Dentro de este módulo del financiamiento privado, vamos a tener a bien conocer o adquirir el conocimiento en relación a la clasificación del tipo de financiamiento que obtienen las organizaciones políticas. Uno en especial, pues solo los partidos políticos, que es el financiamiento público, que ese lo trabajaremos posteriormente. Tenemos estas dos clasificaciones, el financiamiento público y financiamiento privado. ¿Qué es el financiamiento público? Perdón, privado. Y realmente son los valores o aportes dinerarios o no dinerarios recibidos de afiliados, simpatizantes, actividades de autofinanciamiento y productos financieros, ya sea en efectivo u otro medio líquido o equivalente. Y se entiende por aportes de afiliados y simpatizantes los siguientes. Las aportaciones de afiliados son los valores de las aportaciones dinerarias o no dinerarias recibidas en concepto de cuota ordinaria o extraordinaria de los afiliados de una organización política. En este sentido, pues las organizaciones políticas por lo regular tienen afiliados, algunos deciden es una decisión propia aportar o no a la organización política, pero de pronto puede hacer que sí los miembros fundadores de la organización política se fijen una cuota, ya sea ordinaria o extraordinaria, dependiendo de la necesidad que tenga la organización política. En el apartado B tenemos las aportaciones de simpatizantes. Y estos son los valores de las aportaciones dinerarias o no dinerarias recibidas de personas individuales o jurídicas hechas a título propio, aun cuando no están afiliados a una organización política. En este sentido, a manera de ejemplo, puede ser una persona que tenga un amigo que ande participando en actividades políticas y de pronto decida realizarle o otorgarle un aporte, ya sea dinerario o no dinerario, para efectos de que pueda continuar con su participación en las actividades políticas sin ser afiliado a una organización como tal. Simplemente surge el vínculo en virtud de que él simpatiza con esta persona, su amigo, para efectos de poderle realizar una aportación según la clasificación que posteriormente vamos a observar. Financiamiento privado, obviamente también son personas las que al final aportan, y la misma ley en el 21, artículo 21, cuater, de la ley electoral y de partidos políticos establece lo siguiente, que es toda persona individual o jurídica nacional que realice una contribución en dinero o en especie, o por medio de cualquier contratación que no se realice en condiciones de mercado, a cualquier organización política, asociación con fines políticos o entidad de cualquier tipo, nacional o extranjera, que realice actividades que beneficien a un partido político o candidato o persona con interés a postularse para un cargo de elección. Aquí también hay que acotar lo siguiente. No solo son partidos políticos, no solo son asociaciones con fines políticos. Están también los comités cívicos electorales y principalmente en donde también se observa el aporte, ya sea dinerario o no dinerario, en los comités pro formación de un partido político. Es ahí donde comienza la verdadera actividad y por supuesto para toda actividad se necesitan recursos, ya sea como explicaba, dinerarios o no dinerarios. En el reglamento de la unidad de fiscalización, que surge cambios a partir del año 2026 a través de una reforma que se materializa a través del acuerdo 61-2026. Puntualmente en el artículo 19 se hace la clasificación de lo que es el financiamiento privado y inicia en relación a ese mismo sentido las obligaciones que corresponden a los mismos. Y una de estas obligaciones es que los partidos políticos deben de disponer de una cuenta bancaria a nivel nacional para el manejo del financiamiento
privado. Eso es de los cambios relevantes que se han realizado, aunque anteriormente pues sí se manejaba el tema del manejo de cuentas bancarias a nivel central, departamental y municipal. Sin embargo, en virtud de que ha habido mucho conflicto en relación a la apertura de cuentas en distintas áreas, a través de las entidades financieras, pues obviamente se dejó este cambio, que ahora se puede hacer un manejo de ese financiamiento en dinero de esta manera, y obviamente se tiene que tener una cuenta para poder manejar este tipo de financiamiento. Y también que las organizaciones políticas deben de llevar un control de los recibos de ingresos que utilicen en sus distintas sedes departamentales y municipales en las que tenga organización partidaria vigente, los cuales deberán ser reportados en los informes a los que se refiere el inciso C del artículo 18 del presente reglamento. En ese inciso, pues, a lo que hace referencia es a los informes trimestrales que deben de presentar los partidos políticos en relación a sus ingresos y sus gastos. También está que todo ingreso proveniente de aportaciones dinerarias y no dinerarias que reciban las organizaciones políticas provenientes de personas individuales y jurídicas previstas en el numeral 5 del artículo 21.4 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos deberán acreditarse con recibos autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria. Esta dinámica no cambia, ya venía así, incluso desde el acuerdo 306 con el que nace la unidad especializada de control y fiscalización. Entonces, aquí lo único que hace es únicamente dejar en claro de que seguimos con el mismo procedimiento para dejar constancia del financiamiento, ya sea en dinero o en especie, que ahorita vamos a ir explicando cómo es el procedimiento cuando una organización política percibe financiamiento en especie. Durante el cuatrimestre del año anterior a la celebración de las elecciones del Comité Ejecutivo Nacional de los partidos políticos, deberá abrir una cuenta específica para el registro de ingresos y egresos derivados de las actividades de campaña electoral. Esto lo deja acá siempre la reforma del artículo 19 a través del acuerdo 60-2026, en virtud de que los partidos políticos deben aperturar una cuenta para el manejo de la campaña electoral. Este concepto en referencia al apartado normativo, que es el artículo 19 del acuerdo 602, que fue reformado por el acuerdo 60-2026, hay que tenerlo en consideración porque de momento estamos trabajando el manejo del financiamiento privado y posteriormente vamos a volverlo a mencionar cuando estemos trabajando el financiamiento público. La cancelación de esta cuenta, dice, deberá efectuarse dentro de los 3 meses siguientes a la declaración oficial de concluido el proceso electoral. Los partidos políticos que al concluir el plazo indicado anteriormente tengan cheques en circulación girados contra esta cuenta o tengan obligaciones pendientes de pagar de la campaña electoral podrán mantener abierta la cuenta por el saldo comprometido por un plazo de 6 meses. Con esto creo que tenemos ya claro el escenario en relación al manejo de la cuenta que se apertura para 2 cuentas. Observamos que una es para el manejo del financiamiento privado en todo momento y una cuenta que se apertura únicamente por fines de campaña electoral que se debe de aperturar en el cuatrimestre antes de iniciado el proceso y se cancela con la culminación del proceso, y para cuando tengan compromiso de cheques o pendientes de pago pueden tenerla aperturada hasta por un plazo de 6 meses más. Seguimos con el tema de ingresos privados. Entonces tenemos una clasificación, les explicaba yo, los ingresos dinerarios en efectivo, que van a ser cuotas ordinarias o extraordinarias. Obviamente también puede existir una persona que no siendo afiliada, puede ser solo un simpatizante, aportar una cuota también en efectivo o en dinero, porque después vienen los otros procedimientos para tema de financiar organizaciones políticas. Dentro de ellas está el autofinanciamiento. Tal vez ustedes o quien tenga a bien participar en este curso tenga conocimiento de las actividades que se llevan a cabo a través de las organizaciones políticas, dígase comités cívicos electorales y partidos políticos, que son los que más necesitan
captación de ingresos y hacen programas de autofinanciamiento. ¿A qué nos referimos con esos programas de financiamiento? Esas famosas loterías que realizan los partidos, las conferencias, actividades donde se vende una porción de alimentos, del cual tiene un costo, que obviamente todo esto, espectáculos, sorteos, eventos culturales y otros, tiene que ver con el procedimiento para autofinanciarse. Por ejemplo, obviamente van a necesitar para ello una determinada cantidad de recurso dinerario para poder realizar estas actividades. La erogación de recursos propios a través de aportaciones no dinerarias son las que permiten materializar estos programas de autofinanciamiento con el único fin de agenciarse de más recursos para realizar sus actividades. También tenemos los ingresos no dinerarios. Dentro de ellos están las donaciones, la prestación de servicios, la cesión de derechos, los préstamos de bienes. Y aquí pues vamos a poner un ejemplo de cada uno de ellos para que tengamos más o menos una idea de cómo es que se maneja. Una donación, por ejemplo, el partido político a la hora de que comienza a funcionar como tal, tiene que tener como mínimo 12 departamentos activos con una cantidad de 50 municipios debidamente inscritos. Para el efecto, pues obviamente estamos hablando de 50 sedes municipales, de las cuales en algún lugar tal vez no tienen una computadora para llevar sus registros, que es de suma importancia, y pues en algún momento alguien les puede hacer la donación de una computadora, ya sea nueva o usada. Cuando es nueva, dentro del reglamento de la unidad de fiscalización establece que todo ingreso debe tener su documento de respaldo. En este caso, si la compró una persona para donarla a un partido político, fundamental es que le entregue la factura a la organización política o al partido político para efectos de que él pueda extender el recibo de donación y quedarse con copia de la factura para poder soportar el ingreso que le está haciendo a la organización política y de dónde proviene, que es lo más importante, que es una condición que regula en el artículo 21 ter de la ley electoral y de partidos políticos, que establece que toda donación a una organización política debe de conocerse la procedencia. En este caso, pues yo, ejemplo, yo, Cliver Lemus, compro una computadora y se la dono a un partido político y obviamente yo, como la estoy adquiriendo, puedo pedir la factura a mi nombre y solo queda de respaldo porque al final va a haber un recibo de donación que me van a extender a mí por ese aporte que estoy realizando en especie y a su vez el documento de dónde obtuve yo la computadora. También en el tema de prestación de servicios, que es muy común. En los municipios obviamente a veces se manejan fondos y necesitan el auxilio de un contador. El contador por lo regular también tiene el objetivo de donarles el servicio, porque un contador por un determinado tiempo laborado, pues obviamente él va a ser retribuido con honorarios. Esos honorarios puede hacer que no los quiera cobrar para efectos del partido, es una prestación de un servicio que le están realizando, por el cual también se debe de extender un recibo de donación y se debe de aplicar un procedimiento de justiprecio que posteriormente lo vamos a explicar. Cesión de derechos. Por ejemplo, yo puedo decirles, mire, le voy a ceder el derecho a utilizar determinada vivienda para efectos de que pongan la sede departamental o municipal y de pronto, pues obviamente hay una cesión de un derecho y a través de esa cesión de derecho, pues obviamente también tengo que tener un recibo de donación para cuantificar ese valor de esa cesión de derecho. Por supuesto, también ahí incorpora otras obligaciones, como por ejemplo el contrato de arrendamiento para establecer condiciones contractuales entre las partes y que es de suma importancia para poder establecer el precio que se le está otorgando a la cesión de un derecho. También eso pasa también con vehículos, que en algún momento hay personas que ponen a disposición del partido político vehículos para campaña. En ese momento también se debe de cuantificar el valor de esa prestación de ese vehículo y si también se puede hacer un contrato para poder dejar constancia del tiempo en que la organización política va a utilizar este vehículo. También tenemos los préstamos de bienes, que esa es otra forma de poder aportarle a una organización política en donde no, si se observa, no fluye el efectivo o el dinero como tal, sino que solo son prestaciones de bienes o servicios.
También tenemos, entre otros ingresos, el rendimiento de inversiones y préstamos bancarios. Hemos observado que, obviamente, al aperturar una cuenta, si esta cuenta, pues, dependiendo de las condiciones en que se haga la apertura con la entidad financiera, puede estar rindiendo intereses. Esos intereses, al final, hay que cuantificarlos como parte de los ingresos que percibe la organización política. Obligaciones. En relación a las obligaciones, cuando se realizan aportes superiores a 30,000, deben realizarse por el sistema bancario. Esto está regulado en el decreto 20-2006 del Congreso de la República. Toda persona que realiza una transacción superior a 30,000 la debe de bancarizar en virtud de que son de las obligaciones que existen en esta normativa. En caso de aportaciones dinerarias y no dinerarias, presentar declaración jurada en acta notarial sobre su procedencia cuando el monto supere los 50,000 quetzales. Esa es otra condición. Ya van dos condiciones. Y aquí les explicaba hace un momento el tema del justiprecio. Toda aportación de un bien o servicio a una organización política se le debe de realizar el justiprecio. Realmente, ¿qué es el justiprecio? Es prácticamente establecerle un valor a lo que se le está aportando a una organización política. Entonces, existen dos métodos y que el más común, obviamente, vamos a atenderlo en este momento. Dice que se toma del índice de precios del consumidor del INE o de acuerdo a los precios de mercado. Hemos observado que por la práctica se ha utilizado mucho más el tema de precios de mercado para establecer el justiprecio. Y aquí, por ejemplo, vamos otra vez a un ejemplo en la relación de un vehículo. Ustedes saben que aquí en Guatemala existen empresas que se dedican al arrendamiento de vehículos. El costo promedio de un arrendamiento de un vehículo por día es de 500 quetzales. Si una persona le pone a disposición un vehículo a una organización política para efectos de campaña, pues entonces ya sabemos más o menos en cuánto el promedio que existe, que tiene el prestarle ese vehículo a una organización política. A su vez, la organización política debe de extenderle el recibo de donación a esta persona que le está donando este bien a través de un préstamo en un plazo definido para poder utilizarlo. Entonces, más o menos para dar un ejemplo, a eso se refiere el tema del justiprecio. Otro tema, el tema de los inmuebles que dan en arrendamiento. Obviamente, en el contrato muchas veces dice que es ad honorem o a título gratuito. Sin embargo, para efectos de actividades con las organizaciones políticas, este concepto no existe. A todo se le debe de colocar un justiprecio. Un arrendamiento, por ejemplo, en la zona 10 de Guatemala, pues obviamente el valor va a ser muy diferente a una prestación de un inmueble en un municipio o en un departamento en el interior de la capital, ¿verdad? Obviamente, por eso es de que se utilizan como parte del índice del manejo del justiprecio los precios de mercado, porque son totalmente variables. Otro tema es el solicitar el recibo de donación que les explicaba desde hace un momento. Este recibo solo puede ser autorizado de los recibos autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria. Dentro de las obligaciones siguientes está la habilitar libros de contribuciones en la unidad especializada de control y fiscalización. Estos se dice que no son libros contables porque lo que regula la ley en relación a los libros contables son los que autoriza la administración tributaria al partido político o a la organización política en el momento de su inscripción. Para efectos de la obligación de autorizar libros con nosotros, está regulada en el artículo 21 ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y los libros son los siguientes: el libro de contribuciones en efectivo, libro especial de contribuciones en especie, libro de contribuciones para formación política por entidades extranjeras y libro especial de contribuciones para formación política por entidades nacionales. Hay que acotar lo siguiente: en el presente caso, el libro 3, que es el libro especial de contribuciones para formación política por entidades extranjeras, es la única actividad que la ley permite para efectos de financiamiento de entidades extranjeras, que es únicamente para formación política. De las prohibiciones, está prohibido que
una entidad, Estado o persona individual o jurídica extranjera aporte a una organización política, con la única excepción que mencioné hace un momento, que sea el aporte para formación. Personas condenadas por delitos contra la administración pública, lavado de dinero y otros activos, personas con procesos de extinción de dominio o personas vinculadas a estos mismos procesos, que a veces la gente tiene duda, las personas tienen dudas de cómo opera este tema de la extinción de dominio y las personas vinculadas, y resulta muchas veces que derivado de un procedimiento penal, en virtud de la calificación de algunos delitos específicos, como por ejemplo el narcotráfico, estoy poniendo solo la manera de ejemplo porque hay más delitos, aplican la extinción de dominio, pero si estas personas realizaron negocios con algunas personas que solo son vinculadas, que tal vez no se les logra demostrar que pertenecen a una estructura criminal, sin embargo, la extinción de dominio aplica en virtud de que algunas propiedades han sido pagadas con dinero que proviene de esa actividad ilícita, y por eso se le denomina también personas vinculadas. Funciones o asociaciones de carácter civil con carácter apolítico, no partidario, excepción de entidades académicas o fundaciones para fines de formación con informe al Tribunal Supremo Electoral. Esta actividad es viable solo con la excepción de las entidades académicas o fundaciones para fines de formación. Se traslada una vez finalizada la actividad un informe al Tribunal Supremo Electoral de la actividad realizada. Donaciones a favor de candidatos, personas vinculadas o relacionadas con ellos, canalizarlos a través de, todo aporte debe de ser canalizado a través de la organización política. Esa es la condición. Organismos y dependencias del Estado también tienen la prohibición, atendiendo a lo que establece el artículo 21.3 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Dentro de las obligaciones también tenemos el que todo aporte hacia una organización política debe de ser centralizado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si alguien quiere aportarle a un partido político, una aportación en dinero debe de depositarla a la cuenta del partido, no a través de terceras personas, como vimos hace un momento, no a través del candidato, como vimos hace un momento, que tienen prohibiciones. Todo se debe descentralizar y canalizar por la cuenta del partido político. Dentro de los registros contables también se tiene la obligación de tener registros físicos y registros electrónicos, con su debida documentación de soporte. También, obviamente, aunque yo no lo diga acá, van a tener la responsabilidad de habilitar los libros contables habilitados por la SAT. De hecho, si no los habilitan, seguro estoy, les va a imponer una sanción que regula el Código Tributario. Entonces, los libros a habilitar que le exige la Administración Tributaria para efectos de funcionamiento es el libro de compras, de ventas, de inventario, diario, mayor y estados financieros. Esos libros son los necesarios, los mínimos que debe de habilitar una organización política en el momento de la inscripción con la Administración Tributaria. También tenemos el libro de contribuciones habilitados por la unidad especializada, que ya los expliqué previamente. Dentro de las obligaciones adicionales está que todos los registros contables deben de permanecer en las oficinas del partido político, la contabilidad externa, crear los mecanismos de control interno a nivel nacional. A eso cuando me refiero a mecanismos de control interno, es de la manera en que la organización política va a poder centralizar toda su información financiera. Esos mecanismos son internos, tiene la libertad del partido político de establecerlos de la manera en que mejor le parezca, toda vez cumpla con la condición de centralizar toda su información financiera. Informar sobre el nombramiento del contador 10 días después del mismo y adjuntando el RTU. Esta situación, pues obviamente también está regulada en el artículo 11 y 12 del Acuerdo 602, que fue reformado por el Acuerdo 60-2026. De la fiscalización, el Tribunal Supremo Electoral, a través de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los partidos políticos, podrá solicitar información referente al financiamiento entregado por las personas individuales o jurídicas que figuren como financistas en los registros de las organizaciones políticas, las cuales están obligados a responder ante los requerimientos de información de la unidad especializada, sin perjuicio de las responsabilidades legales que éstas generen. Esto también está regulado en el artículo 2 del Acuerdo 602 del Tribunal Supremo Electoral.
Regulaciones sobre el financiamiento de obligaciones de los políticos, de los partidos políticos en su defecto, o de los financistas políticos, que son dos condiciones diferentes. En la primera es proporcionar información y el acceso al Tribunal Supremo Electoral a la información contable pertinente relacionada con las contribuciones realizadas. Eso está regulado en el artículo 21 literal C de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Las contribuciones que deberán realizarse de conformidad con los requisitos bancarios y financieros a los que estén sujetos dichos aportes, en función a su monto y procedencia. También está regulado en el artículo 21 ter, literal B de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Otra obligación del financista político es autorizar los libros de contribuciones, dependiendo de la contribución que vaya a realizar. Por ejemplo, si un partido pretende, una persona individual o jurídica pretende aportarle a un partido o una organización política financiamiento en dinero, pues deberá aperturar el libro de aportaciones en dinero. Y si fuera en especie, pues tendrá la obligación de habilitar su libro en especie. En el presente caso, toda vez el aporte supere los 30,000 quetzales, porque esa condición también cambió, derivado de la actualización que se realizó, que posteriormente la voy a explicar. Dice, toda donación que realice cualquier persona natural o jurídica a favor de un partido político o de cualquier otra entidad constituida al amparo de la ley electoral y de partidos políticos deberá ser expresamente aceptada, justipreciada por escrito por la entidad favorecida. Esta es una obligación propia del partido político. Les explicaba el tema y el procedimiento del justiprecio. El Tribunal Supremo Electoral tendrá la facultad de solicitar la información que acredite los aportes dinerarios y no dinerarios efectuados por cualquier financista. Los aportes superiores a 50,000 quetzales podrán hacerse mediante cheque o transferencia o cualquier otro medio proporcionado por el sistema bancario, y las donaciones múltiples en efectivo que en su conjunto superen los 50,000 quetzales durante la campaña electoral serán considerados como una transacción única y deberá presentarse en declaración jurada. Se recordarán que anteriormente expliqué que los montos superiores a 50,000 se debe de realizar una declaración jurada adicional al voucher de depósito o el voucher de transferencia, en donde se deje escrito la procedencia de ese aporte para que el partido político no tenga ningún inconveniente en el momento de poder documentar sus ingresos. Eso también está regulado en el artículo 22 del Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas. Como parte de la mecánica de este tipo del financiamiento privado, expliqué en una diapositiva el tema de la habilitación de los libros de contribuciones, de tal manera pues que por lo menos en este momento les voy a dejar el fundamento legal del por qué se deben de habilitar esos libros, y posteriormente pues vamos a tener una presentación específica para explicar cuál es el procedimiento actual para el tema de la habilitación de los libros. Pues esta obligación de los financistas políticos y las organizaciones políticas de llevar libros, que son los que ya mencioné anteriormente, que es el de contribuciones en efectivo, el tema de libro de contribuciones en especie, el libro especial de contribuciones para formación política por entidades extranjeras, y el número 4, que es el libro de habilitación, libro de contribuciones para formación política por entidades nacionales. Eso también está regulado en el artículo 146 bis del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Dentro del fundamento también tenemos el artículo 11 en relación a la contabilidad, que regula el artículo 11 del acuerdo 602, que también ya fue reformado por el acuerdo 61-2026, y también tenemos el artículo 20 en relación a la obligación de la habilitación de libros, y aquí sí está puntualmente que estos libros solamente deben de ser habilitados por personas individuales o jurídicas que el aporte que van a realizar sea superior a 30,000. También hay que tener en cuenta de que hay personas que, derivado de sus actividades comerciales, llevan contabilidad completa, y la administración tributaria les exige
que también deben, que por cualquier cantidad de aporte a una organización política, deben de tener un libro habilitado por el Tribunal Supremo Electoral, de tal manera que ellos, aunque el aporte sea menor a 30,000, pueden habilitar el libro que deseen, mas no es obligatorio, más que nada es por la obligación fiscal que ellos tienen para poder llevar a cabo esta actividad. También tenemos en el artículo 30 el desarrollo de plataformas electrónicas, y esto pues lo adjunto aquí a la presentación, en virtud de que debido a este fundamento legal que tiene el reglamento de la unidad especializada, pues nos permite, el objeto es tecnificar y actualizar procedimientos de control y fiscalización. Dentro de ellos es que tenemos un procedimiento electrónico para el tema de habilitación de libros, y que posteriormente voy a estarles explicando cómo es que se lleva a cabo, que existen dos módulos, uno para partidos políticos y otro para financistas, y que el financista pues obviamente le voy a explicar paso a paso cómo puede habilitar su usuario, siendo pues ya conscientes de que ya se viene un proceso, estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral en donde los financistas pues obviamente necesitan el apoyo para habilitar dichos libros. Los aspectos relevantes, pues el acuerdo 481 del 2018 del Tribunal Supremo Electoral, tenemos el instructivo de rendición de cuentas, el acuerdo 280 del Tribunal Supremo Electoral para efectos del instructivo para financistas de organizaciones políticas. También tenemos el acuerdo número 131-2022 que modifica el procedimiento de solicitud de habilitación de libros, que les expliqué, que posteriormente voy a explicarles. El tema de que los libros solo se deben de habilitar cuando se supere el monto de 30,000, la impresión de folios a una sola cara, que es parte del instructivo, y que eso también se debe explicar más a profundidad, y la habilitación de folios será de forma continua, independientemente del año en que se realicen las habilitaciones. Con esto tengo a bien de finalizar el módulo del financiamiento privado, pues espero haber llenado sus expectativas y de pronto tener la oportunidad de poderlas compartir, y también el hecho de que las personas en todo el territorio nacional tengan el interés de prepararse para poder llevar a cabo algunas actividades relacionadas al proceso electoral pues que se nos avecina. De antemano, muchas gracias por su atención.